¿Conducir el auto de un civil? Sargento Rojas, ¿ha perdido el juicio? Faltaban solo 10 minutos para la hora de regreso al cuartel. Sin embargo, a un lado de la carretera, unas luces intermitentes parpadeaban en la oscuridad. ¿Debía seguir de largo? ¿O detenerse? En un mundo donde el reglamento a menudo se antepone a la justicia, ¿fue su elección la correcta? Esta es la historia de una sargento del ejército que, durante su regreso de un permiso de salida, salvó 2 vidas y se encontró al borde de una sanción disciplinaria. Al levantar la muñeca, el segundero de su reloj marcaba exactamente las 8:50 de la noche. La sargento Ximena Rojas, por pura inercia, verificó la hora 2 veces. 10 minutos. Tenía exactamente 10 minutos para volver a la base. Tiempo más que suficiente. El aire de la noche era frío y cortante. El viento de mediados de octubre en el altiplano de la Ciudad de México se colaba por el cuello de su ropa de civil, obligándola a levantar las solapas de su chaqueta. El campo militar número 1 estaba a solo 5 minutos a pie. Incluso caminando a un ritmo tranquilo, podría llegar antes de las 21 horas sin ningún problema. Su permiso de salida había sido breve, apenas unas horas en las que había comprado un libro en una librería de la colonia Condesa y cenado una reconfortante sopa de tortilla en una pequeña fonda. Una salida ordinaria, sin nada que destacar. El mundo fuera de la base siempre se sentía así de silencioso, de una calma casi irreal en comparación con la vida regimentada que llevaba. Fue entonces, cuando la silueta del alambre de espino de la base comenzaba a dibujarse a lo lejos, que su mirada se detuvo en un punto fijo a un lado de la carretera. Una camioneta SUV negra, con las luces de emergencia parpadeando rítmicamente, estaba detenida en el acotamiento. Su primer instinto fue seguir caminando. Una avería en un vehículo civil era algo común, un problema ajeno a su jurisdicción. Pero algo era diferente. Dentro del vehículo, una sombra se movía de forma errática, un vaivén que no parecía natural. Ximena detuvo su paso. Fue un reflejo, un hábito arraigado de sus días en el cuerpo de fuerzas especiales. Si una situación parece anómala, investígala primero. Era el mantra que su instructor le había repetido hasta el cansancio. En aquel entonces, era parte de la misión. Ahora, era simplemente un instinto que se negaba a desaparecer. Al acercarse al vehículo, un ruido sordo y repentino la hizo retroceder, sobresaltada. Nunca habría imaginado lo que vería a continuación. En el suelo, junto a la puerta del conductor, yacía una mujer boca abajo. Sus labios estaban pálidos, casi blancos, y una capa de sudor frío perlaba su frente. ¿Se encuentra bien?, preguntó Ximena, su voz firme pero llena de preocupación. La mujer giró lentamente la cabeza. En ese instante, Ximena lo comprendió todo. Era una mujer embarazada. Y por el tamaño de su vientre, estaba a punto de dar a luz. La mirada de la mujer estaba nublada por el dolor, pero en sus ojos brillaba una súplica desesperada. «Ayúdeme por favor», su voz era un susurro tembloroso y frágil. Con una mano, se aferraba a su vientre, ahogando un gemido de dolor. Su respiración se volvió agitada y superficial. Sin dudarlo, Ximena abrió la puerta del asiento trasero. Y fue entonces cuando lo vio. Un charco de líquido se extendía sobre el frío pavimento. Había roto fuente. «El bebé ya viene», la voz de la mujer se quebró, a punto de romperse en un sollozo. Ximena escaneó rápidamente los alrededores. La carretera estaba desierta, iluminada únicamente por la luz solitaria y amarillenta de un poste que bañaba el asfalto. Sacó su celular y marcó el 911. Después de 2 timbres, un operador respondió. 911, ¿cuál es su emergencia? Tengo una emergencia con una mujer embarazada. Rompió fuente y tiene contracciones muy fuertes. Ximena dio la ubicación exacta, la avenida que corría paralela al campo militar. El operador respondió con calma profesional. Una ambulancia va en camino. Tiempo estimado de llegada, 20 minutos. ¿20 minutos? Ximena miró su reloj. Eran las 20:52 horas.
En ese preciso momento, un grito ahogado, casi un alarido, escapó de la mujer en el asiento trasero. Se mordía el labio con tanta fuerza que un hilo de sangre comenzó a mancharlo. Ah. No. El bebé. Ximena volvió a evaluar su estado. Su respiración era aún más rápida, y su rostro había perdido todo color. Esperar 20 minutos después de haber roto fuente no era una opción segura, era una apuesta peligrosa. Las lecciones de primeros auxilios de sus días como GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, destellaron en su mente. El tiempo dorado después de la ruptura de la bolsa amniótica era, a menudo, mucho más corto de lo que la gente pensaba. Ximena preguntó una vez más, su voz ahora más suave. ¿De verdad está bien? ¿Puede aguantar hasta que llegue la ambulancia? La mujer negó con la cabeza. O más bien, no tenía ni la fuerza para hacerlo. Simplemente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su mirada lo decía todo. Por favor, sálveme. La mente de Ximena se detuvo. Un torbellino de cálculos se arremolinaba en su cabeza, el estado de la mujer, la distancia al hospital, la hora de regreso a la base, el reglamento. Pero todos esos cálculos se desvanecieron en un instante. Las palabras de su antiguo instructor resonaron en sus oídos con una claridad atronadora: cuando la situación lo exige, no se delibera, se actúa. Mientras tú piensas, una vida se extingue. Ximena tomó una decisión. Conducir ella misma al hospital. Era la única salida. Esperar la ambulancia era un lujo que no podían permitirse. La mujer necesitaba atención médica de inmediato. La llevaré yo. El hospital está a 10 minutos. Abrió la puerta del conductor y se sentó. Al encender el motor, notó un leve temblor en sus manos. No era por nerviosismo. Era la incertidumbre de no saber si esta era la decisión correcta o una infracción grave al reglamento. Pero no había tiempo para dudar. Resista un poco más. Llegaremos enseguida. La mujer respondió con otro gemido. Ximena pisó el acelerador. El coche se deslizó en la oscuridad, y detrás de ellos, el alambre de espino del cuartel se hacía cada vez más pequeño. Faltaban 8 minutos para las 9 de la noche. Pero el pie de Ximena no estaba en el freno, sino firmemente presionado sobre el acelerador. Las luces de los postes pasaban como ráfagas a través de la ventanilla. Los gemidos de la mujer llenaban el habitáculo, y el corazón de Ximena latía cada vez más deprisa. El segundero de su reloj avanzaba sin piedad, y el hospital aún parecía lejano. Cada vez que miraba por el retrovisor para comprobar el estado de la mujer, la ansiedad crecía. ¿Y si le pasaba algo dentro del coche? ¿Y si no llegaban a tiempo? Pero ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Aferrando el volante con fuerza, Ximena susurró para sí misma: todo saldrá bien. La salvaré. No estaba segura si esas palabras eran para la mujer o para darse ánimos a sí misma. Lo único cierto era que, en ese momento, Ximena había elegido la vida por encima del reglamento. Aún no sabía el precio que pagaría por esa elección, pero ya no podía dar marcha atrás. El reloj marcaba las 20:58. Faltaban 2 minutos para su hora de regreso. Y todavía quedaban 10 minutos para llegar al hospital. El tráfico era más denso de lo esperado. A esa hora, las avenidas que conectaban con el periférico deberían estar despejadas, pero una procesión de coches apareció de la nada, bloqueando el camino. Ximena giró el volante bruscamente, cambiando de carril. Buscaba cualquier resquicio para adelantar, pisando el acelerador con más fuerza. La aguja del velocímetro subió y el rugido del motor se intensificó. En el asiento trasero, los gemidos continuaban. Ximena miró por el retrovisor. Vio a la mujer recostada en el asiento, agarrándose el vientre. Su rostro estaba empapado en sudor, sus labios exangües. La fuerza en las manos de Ximena aumentó. Tenía que ir más rápido. El semáforo cambió a amarillo justo cuando se acercaba a una intersección. Sin dudarlo, Ximena cruzó.
Un frenazo brusco podría haber sido perjudicial para la mujer. Por su seguridad, era mejor mantener la velocidad. Pero en ese momento, no podía saber cómo se interpretaría esa acción más tarde. Solo un poco más, aguante un poco más, por favor. Cuando Ximena habló, la mujer no pudo responder. Solo un quejido escapó de sus labios. Ximena miró su reloj. 20:59. En un minuto, su permiso de salida terminaría oficialmente. Pero eso ya no era lo importante. El estado de la mujer empeoraba por momentos. El aire dentro del coche era denso y opresivo. La respiración entrecortada de la mujer y el rápido aliento de Ximena eran los únicos sonidos que llenaban el espacio. A pesar de que la calefacción estaba apagada, el ambiente se sentía pesado. Ximena bajó un poco la ventanilla. Una ráfaga de aire frío entró, pero le ayudó a despejar la mente. El semáforo cambió y Ximena aceleró de nuevo. Vio una señal de tráfico que indicaba la dirección del hospital. 3 kilómetros. A esta velocidad, podría llegar en 5 minutos. Pero esos 5 minutos se sentían como una eternidad. Aguante. Ya casi llegamos. Ximena seguía hablándole. No podía permitir que perdiera el conocimiento. Era algo que había aprendido en el 707. Un herido debe permanecer consciente. Si perdía el conocimiento, la situación podría complicarse. Así que Ximena no dejaba de hablar. Llamaré a la sala de emergencias del hospital. Para que la atiendan en cuanto lleguemos. Con una mano en el volante, sacó el celular con la otra. Buscó el número del Hospital Central Militar y llamó. Después de 3 tonos, un empleado contestó. Sala de urgencias, buenas noches. Voy en camino con una mujer embarazada en estado de emergencia. Rompió fuente y las contracciones son muy fuertes. Llegaremos en menos de 5 minutos. Entendido. Avisaré al ginecólogo de guardia para que esté preparado. Vayan directamente a la entrada de urgencias cuando lleguen. Tras colgar, Ximena volvió a agarrar el volante con ambas manos. A lo lejos, el edificio del hospital comenzó a ser visible. La cruz roja luminosa brillaba en la oscuridad. Ximena detuvo el coche bruscamente frente a la entrada. La mujer estaba desplomada en el asiento. Estaba consciente, pero apenas le quedaban fuerzas. Ximena pasó el brazo de la mujer por encima de sus hombros y la ayudó a levantarse con cuidado. Ya llegamos. Todo va a estar bien ahora. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron y 2 enfermeros salieron empujando una camilla. Ximena ayudó a la mujer a acostarse mientras explicaba la situación. Rompió fuente hace unos 30 minutos. El intervalo entre contracciones se ha ido acortando. La enfermera asintió y se llevó a la mujer hacia adentro. Ximena la siguió. El pasillo de urgencias estaba brillantemente iluminado y el olor a desinfectante le picaba en la nariz. Un médico se acercó corriendo y evaluó rápidamente el estado de la mujer. Súbala a ginecología de inmediato. Preparen todo para el parto ahora mismo. Los enfermeros empujaron la camilla y desaparecieron al final del pasillo. Ximena se quedó allí, observando cómo se alejaban. Sintió que las piernas le flaqueaban. La tensión se disipó y una sensación de agotamiento la invadió. Pero aún no había terminado. Una enfermera se le acercó con una tabla y unos papeles. ¿Es usted familiar? Necesito que firme aquí, por favor. No. Solo soy alguien que pasaba y la ayudó. La enfermera pareció sorprendida por un momento, pero luego asintió comprensivamente. Aún así, necesito que nos deje sus datos de contacto. Por si acaso. Ximena escribió su nombre y número de teléfono. Mientras llenaba el formulario, el tiempo pasaba. Miró su reloj. Eran las 21:18. Había excedido su hora de regreso por 18 minutos. Tenía que volver a la base. Salió de urgencias y se dirigió al estacionamiento. La camioneta de la mujer seguía allí.
Ximena recogió las pertenencias de la mujer que se habían caído y dejó las llaves en el mostrador de urgencias. Luego, salió corriendo de nuevo. Intentó parar un taxi, pero no pasaba ni uno. La calle estaba en silencio, solo el parpadeo de un semáforo a lo lejos rompía la oscuridad. No puede ser. Tendré que correr. Le faltaba el aliento, pero no podía detenerse. Mientras corría, se preguntaba si su elección había sido la correcta. Haber violado el reglamento, exceder el tiempo de salida, conducir el vehículo de un civil. Todo era una clara infracción. Pero no se arrepentía. En ese momento, no había otra opción. La entrada principal de la base apareció a la vista. Las luces del puesto de guardia brillaban intensamente en la oscuridad. Ximena respiró hondo. Su reloj marcaba las 21:28. 28 minutos de retraso. Se acercó a la entrada. El guardia le hizo el saludo militar y Ximena se lo devolvió. Luego entró en el puesto de guardia. Sargento Ximena Rojas, presentándose de regreso de permiso. La mirada del oficial de guardia se clavó en ella. Era una mirada fría y afilada. Ximena no desvió la vista y se la sostuvo. A partir de ahora, era el momento de pagar las consecuencias. El interior del puesto de guardia estaba iluminado por una luz fluorescente cegadora. Detrás de un escritorio se sentaba un oficial. Por sus insignias, era un capitán. Su placa de identificación decía Ricardo Morales. Tenía abierto el registro de salidas y regresos y pasaba el dedo por las páginas. Sargento Ximena Rojas. La voz del capitán Morales era grave y tranquila, pero tenía un filo de acero. Ximena se cuadró, con la espalda recta y la mirada al frente. Tengo entendido que su hora de regreso era a las 21 horas. Sí, mi capitán. Correcto. ¿Qué hora es ahora? El capitán Morales levantó su reloj de pulsera. El número 28 era claramente visible. Ximena respondió. Las 21 horas con 28 minutos, mi capitán. Entonces, llega 28 minutos tarde. Sí, mi capitán. Así es. El capitán Morales anotó algo en el registro. El sonido de la pluma arañando el papel era lo único que se oía en el puesto de guardia. Ximena permaneció inmóvil, escuchando ese sonido. El soldado de guardia la miraba de reojo, pero Ximena no movió la vista. ¿Hay alguna razón para esto? El capitán Morales dejó la pluma y la miró. Sus ojos eran fríos y su expresión no delataba ninguna emoción. Ximena respiró hondo. Tenía que explicarlo. Con precisión. Sin omitir nada. En mi camino de regreso, me encontré con una situación de emergencia. Una mujer embarazada se había desmayado en su coche después de romper fuente. ¿Y entonces? Llamé al 911, pero me informaron que la ambulancia tardaría 20 minutos en llegar. El estado de la mujer era crítico y no podía esperar. Así que la llevé yo misma al hospital. El capitán Morales asintió. Pero su expresión no cambió. Volvió a mirar el registro y luego habló. Sargento, usted sabe que para que un militar intervenga en el rescate de un civil, primero debe informar a sus superiores. ¿Lo sabe? Sí, mi capitán. Lo sé. ¿Y lo informó? Ximena hizo una pausa. Intentó informar. Pero la situación era desesperada y no tuvo tiempo de hacer una llamada. Tenía que decir la verdad. La situación era tan urgente que fue imposible, mi capitán. El capitán Morales enarcó una ceja. Su expresión era de incredulidad. Se cruzó de brazos y se reclinó en su silla. ¿Imposible? ¿Su celular no funcionaba? No, mi capitán. Funcionaba. Pero el estado de la mujer era grave y yo estaba conduciendo. Entonces podría haber detenido el coche y llamar. La voz del capitán Morales se volvió gélida. Ximena lo miró directamente a los ojos.
Tenía que explicar la situación de ese momento, la urgencia. Detener el coche habría significado perder tiempo, mi capitán. La mujer necesitaba llegar al hospital lo antes posible. En un caso de ruptura de fuente, cualquier retraso podría haber puesto en peligro tanto a la madre como al bebé. El capitán Morales suspiró. Y tamborileó los dedos sobre el escritorio. El sonido rítmico resonó en el puesto de guardia. Ximena esperó, escuchando. Sargento, el ejército se rige por reglamentos. No es un lugar donde se actúa por juicio personal. Lo sé, mi capitán. Entonces, ¿por qué ignoró el reglamento? La voz del capitán Morales se agudizó. Ximena se mordió el labio. No había ignorado el reglamento. Simplemente, había algo más importante en ese momento. No lo ignoré, mi capitán. Simplemente, una vida estaba en mayor peligro. ¿Una vida? Sargento, ¿es usted médico? ¿Cómo sabe que el estado de esa mujer era realmente tan crítico? Fui miembro del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Recibí entrenamiento en primeros auxilios y en evaluación de situaciones. Esa mujer necesitaba atención médica inmediata. El capitán Morales rió. Pero fue una risa fría, casi una burla. Ser de las fuerzas especiales no le da derecho a saltarse el reglamento. Sargento, usted ahora está asignada a la policía militar. Ya no es una operadora especial. Ximena no respondió. No tenía nada que decir. Las palabras del capitán Morales no eran incorrectas. Según el reglamento, él tenía razón. Pero esa no era toda la historia. El capitán Morales cerró el registro y se levantó. Era más bajo que Ximena, pero su presencia era imponente. Se acercó lentamente a ella. Sargento, seré franco. He visto a muchas mujeres soldado dejarse llevar por las emociones de esta manera. La mirada de Ximena cambió. ¿Dejarse llevar por las emociones? No fue eso. Fue un juicio basado en su entrenamiento. No fue una emoción, mi capitán. Fue una decisión. ¿Una decisión? Actuar por su cuenta, ignorando el reglamento, ¿es una decisión? Sargento, ¿cree que eso se tolera en el ejército? La voz del capitán Morales subía de tono. El soldado de guardia se retiró discretamente. La conversación se podía oír incluso desde fuera del puesto. ¿Y si hubiera tenido un accidente, qué? Si tiene un accidente conduciendo el vehículo de un civil, ¿quién es el responsable? ¿La unidad? ¿Usted? Ximena apretó los labios. No podía refutarlo. Las palabras del capitán Morales tenían sentido. Pero en ese momento, no podría haber tomado otra decisión. Mi capitán, en ese momento, tomé la mejor decisión posible. No me arrepiento. El capitán Morales bufó. Y volvió a sentarse en su escritorio. ¿No se arrepiente? Bien. Entonces espero que tampoco se arrepienta de aceptar la sanción. Sacó un formulario y comenzó a escribir. Ximena lo observó, inmóvil. Algo ardía en su pecho, pero no lo demostró. Un soldado debe obedecer órdenes. Incluso si siente que esas órdenes son injustas. El registro de regreso está completo. Mañana por la mañana se presentará un informe al comandante del batallón. Esté preparada. Entendido, mi capitán. Ximena hizo el saludo. El capitán Morales ni siquiera levantó la vista. Ximena se dio la vuelta y salió del puesto de guardia. Afuera, el aire seguía siendo frío y el viento soplaba. Caminó hacia el interior de la base. Sus pasos eran pesados, pero no se arrepentía. Había salvado una vida. Y eso era suficiente. A las 6 de la mañana, el toque de Diana despertó a la base. Ximena ya estaba despierta. De hecho, apenas había dormido. Tumbada en la cama, los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su mente una y otra vez.
La mirada fría del capitán Morales, la conversación en el puesto de guardia y el rostro pálido de la mujer embarazada. Se levantó y se puso el uniforme. Cuando se miró en el espejo, su rostro parecía más sombrío de lo habitual. Tenía ojeras y los labios secos. Pero mantuvo una expresión impasible. Tenía un trabajo que hacer. De camino al comedor, sintió las miradas de sus compañeros. Oyó susurros. El rumor ya se había extendido. El ejército era un mundo pequeño, y los rumores volaban. Especialmente las historias sobre posibles sanciones disciplinarias. Oí que llegó tarde ayer. 28 minutos tarde. Eso es prácticamente deserción. Pero dicen que salvó a alguien. ¿Y eso qué importa? El reglamento es el reglamento. Ximena mantuvo una expresión neutra mientras escuchaba la conversación. No debía reaccionar. Solo seguir caminando. Cuando tomó su bandeja y se puso en la fila, un sargento a su lado la miró de reojo. Y le dijo en voz baja, «Sargento, ¿está bien?» «Sí, estoy bien». Ximena respondió brevemente y recibió su comida. Pero no tenía apetito. Simplemente movía la cuchara, dejando pasar el tiempo. Después de comer, cuando se dirigía a su oficina, el oficinista se le acercó. «Sargento, el comandante del batallón quiere verla». Era lo que esperaba. Ximena asintió y se dirigió a la oficina del comandante. Cada paso por el pasillo se sentía más pesado. Cuando llegó a la puerta, respiró hondo. Y llamó. «Adelante». Cuando abrió la puerta, el comandante estaba sentado en su escritorio. A su lado, de pie, estaba el capitán Morales. Su expresión seguía siendo fría y rígida. Ximena se cuadró y saludó. «Sargento Ximena Rojas», presentándose. El comandante miraba unos documentos. Durante un largo rato, no dijo nada. El silencio se hizo pesado. Ximena mantuvo la vista al frente, inmóvil. «Sargento, me han informado de su retraso de ayer». «Sí, mi comandante». «Así es. El capitán Morales me informa que fue durante el rescate de un civil». «Sí, mi comandante». «Correcto». El comandante asintió. Pero su expresión no era de alivio. Al contrario, parecía grave. Pasó una página del informe y volvió a hablar. «Entiendo la situación. Pero el reglamento es el reglamento. Exceder la hora de regreso es una clara infracción». «Lo sé, mi comandante. Y conducir el vehículo de un civil sin autorización es un problema muy serio». Ximena no respondió. No había excusa posible. El comandante tenía razón. Solo que, en ese momento, no pudo haber hecho otra cosa. El capitán Morales intervino. «Mi comandante, este es un caso de clara violación del reglamento. Se requiere una sanción». El comandante pareció dudar por un momento. Tamborileó los dedos sobre el escritorio, pensativo. Ximena esperó, observándolo. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión no vaciló. «Sargento, ¿cuál es su opinión?» «Lo siento, mi comandante. Pero no me arrepiento». La mirada del comandante cambió. Parecía sorprendido. El capitán Morales frunció el ceño. Ximena continuó. «En ese momento, fue lo mejor que pude hacer. Ante una vida en peligro, no podía pensar primero en el reglamento». «Sargento», la voz del capitán Morales se agudizó. «¿Qué está diciendo? ¿Que su juicio personal está por encima del reglamento?» «No es eso, mi capitán». «Simplemente». «¿Simplemente qué?» «El ejército opera con órdenes y reglamentos. No debe guiarse por sentimientos personales». Ximena miró directamente al capitán Morales. No eran sentimientos. Era el resultado de un entrenamiento como soldado. No fue un sentimiento, mi capitán. Fue una decisión.
En el 707 aprendí que asegurar una vida es la máxima prioridad. El capitán Morales sonrió con desdén. Esto no es el 707. Esto es la policía militar. Sargento, usted no es una operadora de fuerzas especiales, es una policía militar ordinaria. Esas palabras le dolieron. Una policía militar ordinaria. Tenía razón. Ahora mismo, Ximena no era del 707. ¿Pero qué importaba eso? Un soldado es un soldado, sin importar dónde esté. El comandante levantó una mano para detenerlos. Basta, capitán. Sargento, por ahora, vuelva a su puesto. La decisión se le comunicará más adelante. Entendido, mi comandante. Ximena saludó y salió. Al cerrar la puerta, oyó voces desde adentro. Mi comandante, este caso debe ser tratado con firmeza. Si las mujeres soldado actúan de forma tan emocional. La voz se fue apagando. Ximena apretó los puños mientras caminaba por el pasillo. Con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Estaba furiosa. Pero tenía que contenerse. Cuando regresó a su oficina, sintió las miradas de sus compañeros. Nadie le habló. Ximena se sentó en su silla y encendió la computadora. Tenía trabajo que hacer. Era lo único que podía hacer por ahora. A la hora del almuerzo, el oficinista se acercó. Llevaba un documento en la mano. Ximena lo tomó y lo leyó. Notificación de convocatoria a consejo disciplinario. Era lo que esperaba, pero aún así, al recibirlo, sintió una opresión en el pecho. La acusación estaba detallada. Exceso del tiempo de regreso del permiso. Abandono no autorizado del puesto. Desobediencia de órdenes. Y la última línea decía, violación del reglamento debido a un juicio emocional por parte de una mujer soldado. Ximena leyó esa frase y se mordió el labio. Juicio emocional. Esa palabra no dejaba de resonar en su cabeza. ¿Realmente lo que hizo fue emocional? No. Fue el resultado de un entrenamiento y la responsabilidad de un soldado. Pero nadie lo entendía. O no querían entenderlo. Solo veían el reglamento, los números y la etiqueta de mujer soldado. Ximena dejó el documento sobre el escritorio y miró por la ventana. El cielo estaba despejado y soplaba el viento. ¿Estarían bien la mujer y su bebé en algún lugar ahí fuera? Ese pensamiento la asaltó. Al menos estarían vivos. Y eso era suficiente. Por la tarde, Ximena comenzó a empacar sus cosas. Si la sanción era severa, probablemente la trasladarían a otra unidad. O podría recibir un castigo mayor. Pero no tenía miedo. Tampoco se arrepentía. Solo le quedaba una pregunta. ¿Para qué servía el uniforme que llevaba puesto? ¿Para proteger el reglamento? ¿O para proteger a las personas? Aún no tenía la respuesta. A esa misma hora, la planta de maternidad del hospital estaba en silencio. El pasillo olía levemente a desinfectante y las enfermeras caminaban sin hacer ruido. En una habitación de recuperación del tercer piso, descansaba Elena Vargas. Su rostro, antes pálido, comenzaba a recuperar el color. Junto a su cama, en una cuna transparente, un pequeño bebé dormía plácidamente. Elena lo miraba y lloraba. Aún no podía creer que estuviera viva, que su bebé estuviera a salvo. El médico entró en la habitación. Con una carpeta en la mano, revisó el estado de Elena. Le tomó la presión, el pulso y le hizo algunas preguntas. ¿Cómo se siente el dolor? Mucho mejor, gracias. ¡Qué alivio! Estuvo muy cerca. Un poco más tarde y... El médico no terminó la frase. No hacía falta. Elena sabía que tanto ella como su bebé habían estado en grave peligro. El médico anotó algo en la carpeta y volvió a hablar. Esa persona tomó una excelente decisión. Si hubieran esperado la ambulancia, habría sido demasiado tarde. ¿Esa persona?
Sí. La sargento Ximena Rojas. Su nombre quedó registrado en urgencias. Elena repitió el nombre. Ximena Rojas. La persona que la había salvado. Apenas había podido verle el rostro, pero recordaba su voz con claridad. Todo saldrá bien. La salvaré. Esas palabras resonaban en sus oídos. Tengo que agradecerle personalmente. Le conseguiré su número de contacto más tarde. Por ahora, descanse. Después de que el médico se fuera, Elena miró al techo. Su mente estaba llena de pensamientos. Ayer, en ese coche, sintió que iba a morir. El dolor era tan intenso que su conciencia se desvanecía, y el miedo a perder a su bebé la paralizaba. Fue entonces cuando oyó un golpe en la ventanilla. Y apareció una mujer. Una mujer con uniforme militar. Con calma y rapidez, la llevó al hospital. Si no fuera por ella, no estaría aquí ahora. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Esta vez, entró un hombre. El teniente coronel Mateo Herrera, el esposo de Elena. Parecía haber corrido, pues estaba sin aliento. Su rostro estaba descompuesto por la preocupación. Elena, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y el bebé también está a salvo. Mateo apretó la mano de Elena. Le temblaba. Miró al bebé en la cuna y suspiró aliviado. Lo siento. Debería haber estado contigo. No es tu culpa. Ella me salvó. ¿Ella? ¿Quién? Elena le contó a su esposo lo que le había dicho el médico. Que una sargento llamada Ximena Rojas la había rescatado. Que era una militar que regresaba de un permiso, que la encontró y la llevó al hospital. La expresión de Mateo se endureció. Ximena Rojas. Ese nombre no le era desconocido. Le sonaba de algo. Tras un momento de reflexión, lo recordó. Una sargento adscrita a la policía militar, proveniente del Cuerpo de Fuerzas Especiales. ¿Qué pasa, Mateo? No, nada. Pero la mente de Mateo era un torbellino. La sargento Ximena Rojas. Ella había salvado a su esposa. Pero, ¿qué había pasado con su hora de regreso? Tendría un límite de tiempo. Seguramente llegó tarde. Mateo se levantó. Vuelvo en un momento. ¿A dónde vas? Tengo que comprobar una cosa. Vuelvo enseguida. Mateo salió de la habitación y fue al final del pasillo. Sacó su celular y llamó a la base. Tras unos tonos, le contestaron de la oficina administrativa. Oficina de Personal del Estado Mayor, buenas tardes. Habla el teniente coronel Herrera. ¿Podrías revisarme el registro de regresos de la policía militar de anoche? Sí, mi teniente coronel. ¿El nombre? Sargento Ximena Rojas. Un momento después, obtuvo la respuesta. Sargento Ximena Rojas. Registrada con un retraso de 28 minutos en su regreso de permiso. Hay una nota que indica que está programada para un consejo disciplinario. Mateo colgó. 28 minutos de retraso. Consejo disciplinario. Esas palabras resonaban en su cabeza. La sargento Ximena Rojas había excedido su hora de regreso por salvar a su esposa, y por eso iba a ser sancionada. Mateo miró por la ventana. El cielo estaba despejado, pero su corazón se sentía pesado. Él era un oficial de Estado Mayor. Su deber era mantener el orden y el reglamento. ¿Cómo debía tratar a alguien que había violado el reglamento? Pero esa persona había salvado a su esposa. No había violado el reglamento, había salvado una vida. ¿Podía eso ser un error? Mateo regresó a la habitación. Elena sostenía al bebé en sus brazos. Una vida pequeña y frágil. Y esa vida estaba aquí gracias a la sargento Ximena Rojas. Mateo. Dime. Tenemos que agradecerle a esa mujer como es debido. Elena sonrió.
Mateo la miró y tomó una decisión. No podía dejar las cosas así. Que la sargento Ximena Rojas fuera sancionada era inaceptable. Si una persona que salva una vida es castigada, ¿dónde queda la justicia? Mateo volvió a sacar su celular. Había alguien a quien tenía que llamar. El comandante de la zona militar, el general de brigada Arturo Velasco. Tenía que informarle de esto. Sonó el timbre y pronto oyó la voz del general. Herrera, ¿qué sucede? Mi general, tengo algo urgente que informarle. Habla. Mateo le explicó lo sucedido la noche anterior. La emergencia de su esposa, el rescate por parte de la sargento Rojas y la situación actual en la que la sargento se enfrentaba a un consejo disciplinario. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después de un largo rato, el general habló. ¿Y tú qué opinas, Herrera? Mi general, creo que es un error. Esa sargento salvó 2 vidas. ¿Merece ser castigada por eso? El general pareció pensarlo un momento. Y luego dijo. Entendido. Lo investigaré personalmente. La llamada terminó. Mateo bajó el celular y miró por la ventana. Ahora las cosas cambiarían. Si el general intervenía, la situación podría dar un giro. Elena preguntó, ¿qué te ha dicho? Todo estará bien. Pronto se solucionará. Mateo respondió eso, pero no estaba seguro. Solo quería creerlo. Quería creer que la justicia prevalecería. Que una persona que salva una vida no sería castigada. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo la suave respiración del bebé llenaba el espacio. Era el sonido de la vida, el sonido de la esperanza. 3 días después, se celebró el Consejo Disciplinario. El lugar era la oficina jurídica de la zona militar. En la mesa de reuniones, se sentaban 3 oficiales. En el centro, el jefe de la sección jurídica, un coronel. A sus lados, el jefe de personal y el jefe de operaciones. Junto a ellos, de pie, estaba el capitán Ricardo Morales. Ximena estaba de pie al otro lado de la mesa. Su uniforme estaba impecablemente planchado y su postura era firme. Pero tenía las palmas de las manos sudorosas. Por mucho que intentara no estar nerviosa, su cuerpo la delataba. El coronel jurídico abrió un expediente. Miró a Ximena por encima de sus gafas con una mirada penetrante. Sargento Ximena Rojas, este consejo disciplinario se ha convocado para deliberar sobre su exceso en el tiempo de regreso de permiso. Primero, confirmemos los hechos. El coronel comenzó a leer el informe. Su voz era mecánica y fría. 17 de octubre. Hora límite de regreso, 21 horas. Hora real de regreso, 21 a 28 horas. 28 minutos de retraso. ¿Es correcto? Sí, mi coronel. Correcto. La razón del retraso se registra como una actividad de rescate a un civil. Explíquese. Ximena respiró hondo. Tenía preparadas sus palabras. Tenía que explicarlo con calma y precisión. En mi camino de regreso, me encontré con una situación de emergencia. Una mujer embarazada en su coche en estado de... El capitán Morales la interrumpió. Sargento, antes de continuar, una pregunta. ¿Informó a sus superiores? El coronel levantó una mano para detener al capitán Morales. Capitán, las preguntas las haré yo. El capitán Morales se calló, pero su expresión era de descontento. El coronel volvió a mirar a Ximena. Continúe. ¿Es cierto que condujo el vehículo de un civil? Sí, mi coronel. Así es. La sala quedó en silencio. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. El coronel volvió a hablar. Sargento, según el reglamento, está prohibido que un militar conduzca un vehículo civil sin autorización. ¿Lo sabía? Sí, mi coronel. Lo sabía. ¿Y por qué lo hizo? Era una emergencia de vida o muerte.
El capitán Morales intervino de nuevo. Mi coronel, esto es una clara violación del reglamento. Si cual sea la razón, el retraso en el regreso es un hecho, y la conducción no autorizada de un vehículo civil también. No es así. El coronel asintió. Y volvió a mirar a Ximena. Sargento, el capitán Morales tiene razón. Entendemos las circunstancias, pero la violación del reglamento es innegable. Ximena no respondió. No tenía nada que decir. Era cierto que había violado el reglamento. El jefe de personal habló. Sargento, le pregunto con franqueza. ¿No cree que en ese momento actuó de forma emocional? Emocional. Esa palabra otra vez. Ximena apretó los puños. No fue emoción, mi coronel. Fue el resultado de mi entrenamiento. ¿Entrenamiento? En el Cuerpo de Fuerzas Especiales aprendí que la preservación de la vida es la máxima prioridad. El capitán Morales dijo con sorna, Sargento, esto no es el 707. Esta es una unidad regular y el reglamento es lo primero. Ximena no refutó más. Parecía que la decisión ya estaba tomada. Podía verlo en las caras de los miembros del consejo. Solo veían el reglamento. No veían la vida que estaba en juego. El coronel jurídico recogió los documentos y dijo, Sargento Ximena Rojas, entendemos perfectamente las circunstancias. Pero el ejército se rige por reglamentos. Por cualquier motivo que sea, un retraso de 28 minutos es un hecho innegable y no puede ser pasado por alto. El corazón de Ximena se hundió. Se acabó, pensó. El coronel miró a los otros miembros y dijo, señores, ¿alguna opinión? El jefe de personal asintió. La violación del reglamento es clara. Considero que se requiere una sanción. El jefe de operaciones estuvo de acuerdo. De acuerdo. Si hacemos excepciones, la disciplina se derrumba. El coronel se levantó con los documentos en la mano. Se dirigió a Ximena. Sargento Ximena Rojas, como resultado de la deliberación, se confirma la sanción. La naturaleza específica de la misma se notificará después de recibir la aprobación del comandante de la zona militar. Ximena no pudo decir nada. Simplemente se quedó allí, de pie. Sintió como si algo dentro de ella se derrumbara. El precio por violar el reglamento, el precio por salvar una vida, era una sanción. El coronel dijo por último, Sargento, ¿tiene algo que decir? Ximena levantó la cabeza. Su mirada era firme. No me arrepiento. El capitán Morales suspiró. El coronel jurídico cerró el expediente sin expresión alguna. Entonces, con esto. Fue en ese preciso instante. La puerta de la sala se abrió de golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Un momento. Una voz grave y autoritaria llenó la sala. En la puerta, un hombre con 2 estrellas en el uniforme estaba de pie. Era el general de brigada Arturo Velasco. La sala se congeló. Los miembros del consejo se levantaron apresuradamente. El coronel jurídico saludó, y los demás lo siguieron. Ximena también se cuadró por instinto. El general Arturo Velasco entró lentamente en la sala. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero su mirada era aguda y sus pasos pesados. Se sentía el peso de 30 años de servicio militar en su presencia. Descansen. A la orden del general, todos se sentaron. Pero nadie podía estar tranquilo. El aire estaba cargado de tensión. El general se paró frente a la mesa. Sacó un documento y lo puso delante del coronel jurídico. ¿Sabe lo que es esto? El coronel tomó el documento. Su expresión se endureció al leerlo. Esto es. ¿Un informe médico? Correcto. Siga leyendo. El coronel comenzó a leer en voz alta. Paciente, Elena Vargas. Diagnóstico, ruptura prematura de membranas y amenaza de parto prematuro. Gracias a la rápida decisión y acción de la sargento Ximena Rojas,
quien realizó el traslado de emergencia, se logró salvar la vida tanto de la madre como del feto. La sala quedó en silencio. El general se cruzó de brazos y miró a los miembros del consejo. Elena Vargas. ¿Le suena ese nombre? El jefe de personal levantó la cabeza. Su rostro palideció. ¿La esposa del teniente coronel Herrera? Exacto. La voz del general era tranquila pero pesada. La esposa de un oficial de Estado Mayor de esta zona militar. Y la persona que la sargento Ximena Rojas salvó fue precisamente ella. El color desapareció del rostro del capitán Morales. Movió los labios, pero no salió ninguna palabra. El general continuó. Según el informe del hospital, si hubieran esperado a la ambulancia, habría sido demasiado tarde. La madre estaba en un embarazo de alto riesgo y el tiempo dorado después de la ruptura de membranas era extremadamente corto. El general miró a Ximena. Por primera vez, un atisbo de calidez apareció en su mirada. Sargento Ximena Rojas, usted salvó 2 vidas. Ximena no dijo nada. Sintió que se le humedecían los ojos, pero se contuvo. El general se volvió de nuevo hacia los miembros del consejo. Señores, les pregunto. ¿Es el reglamento más importante que la vida? Nadie respondió. La voz del general se elevó ligeramente. 28 minutos. Gracias a esos 28 minutos, 2 vidas fueron salvadas. Si la sargento Rojas, por cumplir con el reglamento, hubiera regresado a tiempo a la base, ¿qué habría sido de la esposa y el hijo del teniente coronel Herrera? El coronel jurídico habló. Mi general, entiendo su punto, pero el reglamento es. El general golpeó la mesa con la palma de la mano. Un sonido sordo llenó la sala. Todos se sobresaltaron. Si el reglamento se antepone a la vida, entonces no es un reglamento, es una cadena. ¿Por qué vestimos este uniforme? ¿Para cumplir reglamentos? No. Lo vestimos para proteger a la gente. La mirada del general se posó en el capitán Morales. El capitán Morales bajó la cabeza. Capitán Morales, ¿qué escribió usted en su informe? ¿Juicio emocional de una mujer soldado? ¿Emocional? La voz del general era afilada. La sargento Rojas es egresada del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Está entrenada para tomar decisiones en situaciones de emergencia. Su decisión salvó 2 vidas. ¿Eso es emocional? El capitán Morales no pudo responder. Simplemente inclinó la cabeza aún más. El general suspiró. Capitán, sea sincero. Si la sargento Rojas no fuera mujer, si hubiera sido un sargento hombre, ¿habría escrito usted que fue una decisión emocional? Los hombros del capitán Morales temblaron. No hubo respuesta, pero su silencio lo dijo todo. El general caminó lentamente por la sala. Miró por la ventana y dijo, he vestido este uniforme durante 30 años. He cumplido muchos reglamentos y he obedecido muchas órdenes. Pero hay una cosa que nunca he olvidado. El general se dio la vuelta. Su mirada se posó en todos los presentes. Un soldado no existe para el reglamento. Existe para la gente. Si olvidamos eso, no somos soldados, somos máquinas. La sala se volvió solemne. El general volvió a mirar a Ximena. Sargento Ximena Rojas, usted violó el reglamento. Pero cumplió con el deber de un soldado. Salvar vidas. Ese es el verdadero reglamento que debemos proteger. El general se dirigió al coronel jurídico. Cancele esta sanción. Y recomiendo que se le otorgue un reconocimiento a la sargento Ximena Rojas. El coronel jurídico dudó un momento y luego asintió. Entendido, mi general. El general miró por última vez al capitán Morales. Capitán, usted viste el uniforme, pero ha olvidado el espíritu de un soldado. El reglamento está para proteger a la gente, no para atarla. El capitán Morales no pudo levantar la cabeza. El general salió de la sala, diciendo por último,
Este consejo disciplinario ha terminado. La puerta se cerró. Solo quedó el silencio en la sala. Ximena seguía de pie. No podía creerlo. Que la sanción fuera cancelada. Que su acción fuera reconocida. El coronel jurídico la miró y dijo: «Sargento, bien hecho. Puede retirarse». Ximena saludó. Al salir de la sala, las piernas le temblaban. Cuando llegó al pasillo y se apoyó en la pared, finalmente las lágrimas brotaron. Todo lo que había contenido se desbordó. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, lágrimas de reconocimiento. Ximena miró hacia el cielo. A través de la ventana, vio las estrellas. Pequeñas pero brillantes. Sintió que esa luz estelar la iluminaba. Una semana después, Ximena estaba frente al hospital. Le habían concedido un permiso especial y también había recibido un reconocimiento. Pero había algo más importante. Quería ver con sus propios ojos a la persona que había salvado esa noche. Quería ver esa vida. El vestíbulo del hospital estaba tranquilo. En el mostrador de información, preguntó por el número de habitación de Elena Vargas y subió en el ascensor. Al pulsar el botón del tercer piso, le temblaron las manos. No era por nerviosismo. Era emoción. Mientras caminaba por el pasillo, oyó el llanto de los recién nacidos. Ese sonido le pareció extrañamente cálido. El sonido de la vida, la prueba de que estaban vivos. Ximena sonrió. Cuando llegó a la puerta de la habitación, dudó un momento. ¿Debería llamar? ¿No estaría interrumpiendo? Pero se armó de valor y tocó. «Adelante». Al abrir la puerta, vio a una mujer sentada en la cama. Era Elena. Su rostro, antes pálido, ahora tenía color, y en sus brazos acunaba a un pequeño bebé. En cuanto vio a Ximena, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Es usted la persona de esa noche?» Ximena asintió. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Con cuidado, dejó al bebé en la cama, se levantó y se acercó a Ximena. «Muchas gracias». Elena inclinó la cabeza profundamente. Con manos temblorosas, tomó las de Ximena. Sus manos estaban cálidas, vivas. «¿Está bien? ¿Y el bebé está sano?» «Sí. Gracias a usted. El médico me dijo que si hubiéramos tardado un poco más». Elena no pudo terminar la frase y rompió a llorar. Ximena le apretó las manos. «Me alegro mucho. De verdad que me alegro». Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Un hombre con uniforme militar entró. Por sus insignias, era un teniente coronel. Era Mateo Herrera. Se detuvo en seco al ver a Ximena. «Usted debe ser la sargento Ximena Rojas». «Sí, mi teniente coronel». Mateo se acercó lentamente y la saludó militarmente. Ximena le devolvió el saludo. Con una expresión seria, Mateo dijo: «Gracias por salvar a mi esposa y a mi hijo. No sé cómo podré agradecérselo». «No fue nada, mi teniente coronel. Solo cumplí con mi deber». Mateo negó con la cabeza. «No fue solo cumplir con el deber. Usted eligió la vida por encima del reglamento. Y esa elección salvó a mi familia». Miró al bebé en la cuna. Pequeño y durmiendo en paz. Sus ojos se enrojecieron. «Soy oficial de Estado Mayor. Mi trabajo es hacer cumplir el reglamento y el orden. Pero este incidente me ha hecho darme cuenta de algo. El reglamento existe para servir a la gente». Ximena no dijo nada. Mateo continuó. «Supe lo del consejo disciplinario». ¿Que el general intervino personalmente? De hecho, fui yo quien le habló primero. Le dije que esto estaba mal. Que usted merecía un reconocimiento, no una sanción. ¿Usted, mi teniente coronel? Era lo mínimo que podía hacer. Mateo se acercó a Ximena y le extendió la mano.
Ximena la estrechó. Fue un apretón de manos largo y significativo. Elena levantó al bebé y dijo, le hemos puesto nombre. Se llama Ximena. Por usted, sargento. El corazón de Ximena se calentó. Sus ojos se humedecieron, pero se contuvo. Elena le mostró al bebé. Cuando esta niña crezca, le contaré su historia. Le diré que la sargento Ximena Rojas salvó a su mamá y a ella. Le enseñaré lo que es un verdadero soldado. Ximena miró al bebé. Manos pequeñas, labios diminutos, un rostro tranquilo. Un milagro viviente. La vida que ella había salvado. En ese momento, sintió que todo había valido la pena. Espero que crezca sana y fuerte. Al salir de la habitación, los pasos de Ximena eran ligeros. Cuando salió del hospital, el sol de otoño la bañó con su cálida luz. Ximena miró al cielo. Estaba despejado, sin una sola nube. Unos días después, se celebró una ceremonia de reconocimiento en el patio de honor de la zona militar. Frente a todas las tropas, Ximena subió al estrado. El general Arturo Velasco le entregó el reconocimiento. Sargento Ximena Rojas, usted trascendió el reglamento y eligió la justicia. Esa es la verdadera estrella de un soldado. Ximena recibió el reconocimiento y saludó. Estallaron los aplausos. Los aplausos de sus compañeros, de sus superiores y, a lo lejos, el capitán Ricardo Morales también aplaudía en silencio. Su rostro mostraba una expresión compleja, pero al menos era una de reconocimiento. Terminada la ceremonia, Ximena volvió a su lugar. Sus compañeros la felicitaron. Pero ella solo sonrió en silencio. Había algo más importante que el reconocimiento. Esa noche, Ximena salió de nuevo de permiso. Volvió a la carretera donde había detenido el coche esa noche. Al lugar donde parpadeaban las luces de emergencia. Se detuvo allí un momento. Soplaba el viento de octubre. Ximena se subió el cuello del uniforme y recordó esa noche. El momento de la elección, entre el reglamento y la vida. Y la decisión que tomó. No se arrepentía. Si volviera a ese momento, tomaría la misma decisión. Porque eso es ser un soldado. No alguien que cumple el reglamento, sino alguien que protege lo que debe ser protegido. Ximena miró su reloj. 20:50. 10 minutos para el regreso. Tiempo suficiente. Comenzó a caminar hacia la base. En el cielo nocturno, brillaban las estrellas. Pequeñas pero luminosas. Esa luz estelar iluminaba el camino de Ximena. Una noche en la que la justicia venció al